Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Este es el último seminario del CEMAL de este año. Como todo este año y mitad del año pasado, es parte del ciclo de la gente que anda de La Plata por el mundo. De La Plata por el mundo. Me olvido el nombre, el orden. Estuvo hablando gente de todos lados del mundo, de Australia, Canadá, Brasil, Francia, España. Y bueno, ahora tocó de la República de Córdoba. Vamos a pasar por otra república nacional. Con otra gente que está dando vueltas. La idea es que hablen todos los que pasaron alguna vez por acá. Iván estudió la licenciatura acá, vino de La Pampa. Para hacer el doctorado se fue a Córdoba, a trabajar con Nicolás Amulkevich. Y después anduvo por varios lugares en el mundo. Tuvo una Humboldt, Max Planck de Bonn, con Jordi Williamson. Estuvo por París, una Husay, ¿era? Sí. Una Husay. Y bueno, varios lugares. Tuvo una trayectoria muy destacada. Fue premio de la Academia Nacional de Ciencias, entre otros premios. El premio que tiene que ver La Plata, que fue el mejor egresado del país de la licenciatura. Y por eso le digo un premio del Banco Santander. Así que quizás le tenga hablado algo a ustedes, que le pusieron la nota. Pero no lo hizo. Así que bueno, tenemos el gusto de escucharlo, que nos va a hablar, que me olvidé el título, de categorías tensoriales simétricas, pero vamos a ver cómo. Muchas gracias, Iván. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer volver a estar acá. Todos los grandes recuerdos que uno tiene acá de profesores, compañeros, de gente con la que uno se hizo amiga, así que volver es sinceramente una gran emoción. Es raro estar acá de nuevo en el aula en el cual empecé con álgebra lineal y con otras materias así de hace tanto tiempo, y que como siempre lo destaco, o sea, para mí justamente fue un pilar fundamental haber pasado por acá en el primer año de vida, todo lo que aprendí, en todos los sentidos. O sea, matemática en sí, de empezar a saber lo que era hacer investigación, de empezar a hacer docencia también universitaria, así que bueno, justamente es una parte como de una cierta devolución de agradecimiento a todo lo que recibí de acá de La Plata. Vamos ahora a empezar con la charla en sí, y justamente es hablar un poquito de categorías tensoriales. Me gustaría sobre el final llegar a decir algo de categorías. Es un problema que hace un tiempo que me empezó como a llamar la atención de distintas cosas, así que espero poder llegar a contar algo de alguna cuenta como bien actual de cosas, pero principalmente, bueno, vamos a empezar con definiciones bien tranquilas, empezando de pensar desde dónde se modelan estas categorías tensoriales. Por eso en sí lo que voy a hacer es un juego de no dar la definición precisa, porque tendría como algún ingrediente más de categoría tensorial, sino como hablar desde un ejemplo bien concreto, el de representaciones de un grupo finito, cuáles son las cosas que uno quiere como extraer para definir una categoría tensorial, o por lo menos algunas de las propiedades fundamentales que uno quiere. Entonces, fijemos que ¿qué sea un grupo finito para toda la charla? Y uno dice, yo lo quiero estudiar este grupo. Y por ahí, para saber propiedades de grupo, una cosa que uno hace habitualmente es decir, bueno, vamos a mirarle las representaciones. Representaciones sobre algún cuerpo K. Justamente estamos mirando módulos. O sea, en principio, uno cuando habla de representaciones, uno lo que quiere hacer es seguir morfismos de grupos de mi grupo en los automorfismos de un espacio vectorial, donde B es un espacio vectorial de dimensión finita. Y justamente acá empieza a aparecer el cuerpo. Entonces uno va a querer como eso, mirar de qué formas uno dice lo mete acá, pero no es que le está pidiendo que los morfismos sean inyectivos, sino que está pidiendo ver cómo puede ir a otro grupo, donde estos grupos, bueno, uno los conoce bien, entonces quiere como eso, como representarlo, como tener representaciones lineales. Y justamente la notación va a ser que no vamos a hablar de O de G en un B, sino que directamente vamos a decir como que G actúa en B. Esa va a ser como una notación rápida. ¿Sí? ¿Qué sé yo?
Vamos a ejemplo como bien claro. Según lo que podría hacer es como tomar que G fuera un grupo cíclico. Cuando uno empieza a mirar estructuras de grupos, el primer grupo que uno ve como ejemplo es el grupo cíclico. Y tener una representación es lo mismo que dar un automorfismo de un espacio vectorial, tal que lo único que le pido es que elevado a la n me dé la identidad. Bien, está bien, acá son simples, pero también el grupo es simple, así que no es que debía la representación vamos a estudiar, uno va a hacer para grupos más complicados. Segundo ejemplo que uno ve de grupo simétrico. Y qué sé yo, hay la representación canónica que uno habla, es, o sea, tomar como B un espacio que tenga dimensión, la cantidad de variables de acá, y en definitiva lo que uno hace es, ¿cómo hace actuar una permutación sobre n coordenadas, permutando las n coordenadas? Esa es como, por eso la representación canónica, porque es como bien clara de lo que uno puede hacer, lo mínimo que uno puede hacer. El tema está en que uno ahora fijó como un montón de objetos, y uno lo que quiere es obtener una categoría, y entonces empieza a mirar qué serían morfismos. Y como estamos hablando de representaciones, que son como módulos, o sea, justamente lo que uno está buscando es que sean transformaciones lineales, porque estamos mirando espacios vectoriales, a las cuales le pedimos que respeten la acción. Y de hecho, si uno habla también de módulos, porque en definitiva, o sea, uno puede ver que tener una representación sobre G, bueno, una representación sobre G es lo mismo que tener un módulo sobre lo que se conoce el álgebra de grupo. El álgebra de grupo es uno de los ejemplos de anillos que uno ve para cuando están en estructuras. Es en definitiva como considerar el producto de G, pero extendido de modo lineal. Eso es esencialmente lo que uno hace. Entonces, bueno, como que uno tiene una u otra cosa. Por eso un montón de veces hemos hablado de módulos. Y por eso va a ser como natural mirar como muchas de las cosas que tienen los módulos. Por ejemplo, una vez que tenemos un objeto, uno va a hablar de tener sus módulos. Por ejemplo, si uno viene a este ejemplo, ZN, uno puede mirar un subespacio que sea el generado por el 1, 1, 1. O sea, que es el que tiene todas las coordenadas iguales. Si las permuto, siguen siendo todas iguales. O sea que no hago nada. Y uno puede mirar otro conjunto que sea aquellos tales que la suma de las coordenadas me dé 0, perdón, no lo puse. Bueno, ese conjunto también es estable y termina siendo otro submódulo. ¿Y qué ocurre de particular? Si n es igual a 0, este vector la suma de las coordenadas da 0, o sea que estaría acá adentro. Pero en caso de que no dé 0, lo que uno puede probar es que uno tiene una suma directa de subespacios y que termina siendo esa suma directa de submódulos, porque cada uno de ellos es un submódulo. Entonces, por ejemplo, uno empieza a mirar como esas descomposiciones. Entonces uno mira sus módulos, en particular, como tengo morfismos, uno mira núcleos en imágenes. Uno va a querer como tener una noción de una categoría de que sean cosas como núcleo de imagen. ¿Por qué? Porque uno va a tener como una... Puedo tomar el espacio que sea el 0 entre otros objetos ahí. O sea, hay un objeto 0 en el cual los únicos morfismos posibles son todo el 0. Lo único que puedo hacer cuando tengo el 0 es ir con 0. Entonces tiene como un objeto así como que no hace nada.
Eso va de la idea de cómo tener cosas de categorías abelianas, lineales también. ¿Por qué lineales? Porque uno en estructuras también aprende de que si tiene dos transformaciones lineales, puede tomar combinaciones lineales. Entonces supongamos que ahora tenemos dos morfismos. Esta es la notación para morfismos de G-módulos. En principio yo los pienso como transformaciones lineales. Y puedo definir una combinación lineal de transformaciones lineales. O sea, estoy tomando un A y un B en mi cuerpo. Y uno vio que puede definir esta transformación lineal en la cual, justamente la definición es evaluarla de un B, es tomar la combinación lineal de las correspondientes imágenes. Lo que ocurre es que si F y G son de G-módulos, esta combinación lineal también es de G-módulos. Entonces, este conjuntito, que en principio vive adentro de las transformaciones lineales de B en W, termina siendo un subespacio y por lo tanto tiene una estructura de espacio vectorial. O sea, el conjunto de morfismos entre dos de mis objetos es un espacio vectorial. Y esa es una de las cosas que uno quiere tener como propiedades. Lo que pasa es que ahora va a venir como el punto clave y como un poco más distinguido de otros anillos o cosas que uno va a mirar. Primera condición que todavía no es como de lo que uno en sí va a llamar de tensorial. Hablamos de tener submódulos. Entonces uno lo que puede hacer es como, dado un módulo cualquiera, mirar toda la familia de submódulos que tiene. Y hay dos que son canónicos, tener el submódulo 0 y tener todo. Y entonces ahí uno habla justamente de la noción que en el futuro uno puede llegar a ver, de tener un módulo simple. Que es que sus únicos submódulos sean esos dos triviales que uno tiene. Y una vez que uno tiene un submódulo simple, dice, bueno, yo ahora tengo un módulo B cualquiera. Empiezo con el submódulo más chiquito de todos, el 0. Agarro uno que esté por encima de él. Pero no agarro de cualquier forma. Este B recuerdo que tiene dimensión finita. Entonces lo que podría hacer es, por ejemplo, agarrar uno que tenga dimensión mínima. Si tiene dimensión mínima no tiene ningún submódulo adentro, porque un submódulo del W1 sería un submódulo del B. Entonces lo elegí de dimensión mínima. Y si no tiene otro submódulo, ese W1 es simple. Después uno dirá, bueno, voy a hacer crecer un poco más. ¿De qué forma? Elijo un W2, o sea, este lo elijo como simple. Este lo elijo de modo que ya el W2 no va a ser simple, porque quiero estar por encima del W1. Pero puedo pedir que el cociente sea simple. ¿Por qué? Porque eso es como hacer el juego de agarrar B cocientado por el W1 y elegir un simple ahí adentro. Y tirarlo para atrás. Porque hay una correspondencia entre los, en principio, subespacios que están por encima del W1 y los subespacios que es del cociente de B por W1, que es justamente tirar atrás vía la proyección canónica. Y si son G submódulos, tiro para atrás y sigo teniendo G submódulos. No lo dije, pero bueno, el cociente de G submódulos también vuelve a ser un G submódulo. Y bueno, y así puedo seguir hasta que en algún momento seguro termino. Porque como es de dimensión finita y tengo que ir creciendo, por eso pido que sean distintos, estrictamente en algún momento tengo que terminar ese proceso. Entonces existe esto que se llama una serie de Jordan-Herder, que en principio no es única, pero lo que uno puede probar única es que lo que es único es la familia de todos los posibles cocientes. El W1 uno también lo ve como un cociente porque lo identifica como W1 sobre 0. Entonces la familia de los cocientes es única. Y uno lo que va a querer para su categoría es que sus objetos sean de esta forma, que tengan una serie. En nuestro caso, como estamos representaciones del grupo, es de dimensión finita, seguro va a terminar en algún momento y voy a tener cosas. Bien. Y ahora sí nos movemos un poco más a lo de tensorial. Ahí primero vamos a hacer como algo inocente. ¿Cuál es una representación bien simple que tiene cualquier grupo?
yo lo que podría hacer es agarrar como P el mismo cuerpo y no hacer nada. O sea, cualquier elemento del grupo no me mueve los escalares. Perdón, estoy en... Y esta es como justamente una representación trivial. Es una representación que tengo. Es inocente, pero va a jugar como un rol fundamental. De hecho, esta se va a llamar... Se puede llegar a notar con un 1 negrito. Y ya vamos a ver por qué. Pero hay otro punto fundamental, que volviendo a mis recuerdos de álgebra lineal, José Luis nos enseñó producto tensorial en álgebra lineal, lo cual era como que nos mataba en el práctico, pero fue muy bueno para mí aprenderlo. Y es eso, o sea, si yo ahora tengo dos G-módulos, en principio puedo tomar el producto tensorial de esos dos espacios vectoriales. Y vuelve a ser un G-módulo. ¿De qué forma? De una forma bastante directa. Si yo lo quiero definir sobre el producto tensorial, tengo que recordar que las cosas de acá son combinaciones lineales de los tensorandos simples. Entonces lo defino sobre ellos y con eso, por menos únicamente lo estoy definiendo. Bueno, si está bien definido o no, pero va a estar bien definido de esa forma. Me basta y puedo decir cuánto vale. Y la forma es bien simple. Como yo sé actuar individualmente en P y en W, bueno, pongo a actuar así, directamente. Y no puedo poner que eso le da una representación. Acá es donde empieza a aparecer la palabra tensorial. Porque lo que yo quiero es como tener una idea de un producto tensorial, dando vueltas. Y lo que quiero de ese producto tensorial, sumado a este 1 de acá, ya uno puede decir algo. Uno sabe que en general si agarro un espacio vectorial cualquiera y lo tensorizo con el cuerpo de base, hay un isomorfismo canónico con B, que esencialmente lo único que hago es agarro el escalar y lo paso para el espacio vectorial. Como esto. El producto tensorial me da un morfismo lineal y es un isomorfismo canónico. Ese isomorfismo, que también lo puedo mirar como haciendo el producto tensorial del otro lado, es un isomorfismo de G-módulos. Y acá se empieza a jugar la idea de un 1. Porque en algún sentido lo que uno va a hacer un juego como de pensar que el producto tensorial es una especie de producto que uno tiene, y este señor es un 1, es alguien que no hace nada. Solo que estamos haciendo todo esto a nivel de categoría. Y a nivel de categoría no hay igualdades, sino que hay isomorfismos. Esa es la idea, más o menos. Bien. Empezamos a como tener un montón de fábricas de módulos a partir de uno dado. Hacemos un módulo, hacemos imágenes, hacemos núcleos, o sumas directas, no está dicho ahí, pero también uno empieza a hacer como sumas directas. Como estamos en dimensión finita, uno no mira productos arbitrarios. Uno solo miraría productos finitos, que en el fondo son como sumas directas finitas. Y ahora empezamos a agregar algo más. Agregamos un objeto bien simple, pero al igual que la unidad de grupo va a ser como importante para muchas cosas, porque uno cuando primero da la definición de grupo dice, bueno, me dan un número que no, o sea, un elemento que no hace nada. Bueno, pero pues es fundamental para definir inversos para distintas cosas. Y sabemos cómo multiplicar en algún sentido dos representaciones. Falta uno más y volvemos de nuevo a esta línea. Otro momento en el cual uno al comienzo sufre es cuando definen el dual. Pero ya después lo agarro tranquilo, ya entiende que no es nada tan raro y entonces lo empieza como a manejar más. Y bueno, vamos a hablar del dual ahora. La idea es que si yo tengo una representación, vuelve a ser una representación. Y como estoy hablando del dual, para decirles cómo voy a ponerme a actuar en el dual, agarro este elemento del dual. Como es una función de B en K, lo que le voy a decir es cuánto vale en cada B.
Y yo no sé hacer nada del dual, yo lo que sé hacer es hacerlo sobre B. Entonces, lo único que puedo hacer es como pensar en cómo voy a hacer actuar el G sobre B. Uno, en principio, podría pensar que lo que hace es agarrar un bifuncional y lo evalúo en B. Pero eso tiene un pequeño detalle, que para que eso sea acción, o sea, para que respete la multiplicación de grupo, no tengo que invertir. Si invierto funciona bárbaro y ahí tengo otra representación. Entonces también tengo eso, tengo una forma de ir al dual. Y esa forma de ir al dual es muy buena. No dije, pero... Esa forma de ir es muy buena porque en principio, ¿cuál es la transformación lineal más simple que uno tiene teniendo el dual? Es decir, bueno, tengo mi B, bueno, pongo el dual y pongo B, ¿y a dónde puedo ir? Si tengo un funcional y tengo un vector, lo que uno puede hacer es evaluar el funcional en el vector. Y esto es justamente lo que uno llama evaluación. Y lo que ocurre es que, gracias a que justamente acá dentro tuvo viaje a la -1, y la forma en la cual sé cómo hacer el producto tensorial de dos cosas para que vuelva a ser una representación, B dual tensor B en principio es un G-módulo, porque es el producto tensorial de dos G-módulos. El cuerpo también es un G-módulo. Entonces tiene sentido que me pregunte si este es un morfismo de G-módulos. Y sí. Este señor es un morfismo de G-módulos. Entonces acá es donde empieza a hacer un poco de juego esta cosa inocente del 1 que puse acá. Empieza a ser importante para muchas cosas. Saber que es un módulo con esa estructura que no tiene. Y lo que decía que gracias a que allá puse el viaje a la -1 y la acción trivial que tengo acá, uno puede probar que son de G-módulos. Bien, lo voy a mencionar. Esto viene con una flecha que va al revés y que se llama coevaluación. Que lo que hago es, bueno, como es lineal, basta con que les diga, bueno, acá debería haber puesto el cuerpo, en el 1, es decir, a dónde mando el 1, porque después probablemente extiendo el modo lineal. Y lo que voy a hacer es una base de mi espacio vectorial P, que es de dimensión finita, tomo su base buena, y lo mando a la suma de todos esos vectores. Y eso parece como algo raro y uno dice, bueno, en principio me estás eligiendo una base para tomar el dual y para tomar eso. Pero uno puede haber llegado al hecho de cuenta en alguna de las partes de algebraicas de ver que ese elemento está unívocamente determinado. O sea, elija la base que yo elija, si tomo ese señor es único. Y eso tiene que ver con que uno puede identificar este espacio vectorial con B en B. Y vía el isomorfismo que uno define, este señor es la imagen de la identidad. O sea que por eso tiene sentido como hablar de este señor. Hablar de este objeto. Eso es como medio de idea. Bien. Entonces, con todos estos ingredientes, es que uno llega a una categoría tensorial. Les dije, sin ser preciso, en el fondo yo lo que tengo es una categoría, o sea, mis objetos y mis morfismos. Categoría que se suele pedir que sea lineal, abeliana, que eso es todas las propiedades de núcleo, imagen, pedir que el home entre dos objetos sea un espacio vectorial, hay varias propiedades más ahí que por ahí no me voy a recordar todas, algo de la cuestión de longitud finita. Uno pide que haya una cantidad finita de simples, salvo isomorfismos, y acá como el grupo es finito uno puede probar que hay una cantidad finita de módulos simples, salvo isomorfismo. Y uno le pide tener un producto tensorial, el cual tenga un objeto trivial, y después hay un par de datos más. O sea, bueno, hay una noción de dual, que formalmente hablando, acá uno tendría que hablar de dual a derecha y dual a izquierda. En realidad existen dos duales que en el caso del grupo se pegan, son el mismo. O sea, uno acá no lo ve todavía, pero uno tendría formalmente esa idea de dual. Pero después también, yo dije que esto yo lo quería como un producto. Y para grupos, uno pide que el producto sea asociativo.
Bueno, acá es la misma idea. Uno pide una asociatividad. La idea es que yo ahora tengo tres representaciones. Bueno, pongamos Z ahí. Uno sabe que el producto tensorial de B con B tensor W con Z es canónicamente isomorfo a B tensor W tensor Z. O sea, la idea de asociatividad, que puedo poner los paréntesis, etc. De nuevo, el precio a nivel categórico es que en realidad hay un isomorfismo, que en este caso es bien simple, es como que un tensorando simple, B tensor W contra un Z, lo mando al correspondiente, de mover los paréntesis simplemente. Pero formalmente hablando eso es un isomorfismo, no es una igualdad. Entonces, esa es la idea, uno pone una asociatividad. Y después lo que pide es alguna condición más de que este sea un 1. O sea, la idea de tener aquellos isomorfismos tensorizando de un lado y otro con el otro. Solo que uno lo quiere definir como una categoría abstracta, o sea que justamente uno dice, bueno, existe un objeto 1 que es suficientemente bueno teniendo todas estas cosas. Pero la idea es modelar esto. Modelar qué es lo que uno quiere con las representaciones de un grupo finito. En esa dirección, es como va a haber una pequeña introducción de por qué me interesan las categorías tensoriales. Bueno, al principio, empezarán Gastón y yo, miramos cuestiones de álgebras de Hopf. Entonces, álgebras de Hopf, categorías tensoriales sí tienen que ver. ¿Por qué? Yo hablé que tener una representación sobre G era lo mismo que pensar en mirar el álgebra de grupos. Y si uno quisiera mirar así como de un modo lineal, porque en algún sentido cuando uno mira representaciones de un grupo, es como que está mirando el grupo finito como un conjunto así bien discreto. Algo, y uno quiere después como estructuras lineales, por eso es que uno se va como a este álgebra. Y nosotros habíamos dicho, lo borré, que para el producto tensorial, la forma de actuar en el producto tensorial era actuando vía G en el primero y G en el segundo. Entonces, uno lo que podría pensar que puede haber una forma buena de ir de H en H tensor H. Si H es mi álgebra de grupo, tiene como base al grupo. Yo para darle un morfismo así, lo único que tengo que hacer es decirle cuánto vale la base. Y en el fondo, uno podría ver que tiene un morfismo de este estilo. Simplemente agarro cada elemento G y lo mando a G tensor G. Y uno lo que puede probar es que esto es un morfismo de álgebras. Donde cómo le doy estructura de álgebra al producto tensorial de dos álgebras. Si tengo una álgebra A y una álgebra B, la única forma de hacer un producto ahí es multiplicando las cosas de A entre sí y las cosas de B entre sí. Acá es H, pero es lo mismo. Si tengo un par de cosas contra un par de cosas, multiplico la primera por la primera, la segunda por la segunda. Y uno tenía una forma de decir que el 1 tuviera cierta acción, que era decir que todo G actuara de modo trivial, que no le hiciera nada a cada escala, que no lo moviera. Eso uno lo puede ver que tiene algún sentido relacionado con un morfismo de álgebras de H en K. Otro morfismo de álgebras. Bueno, de nuevo, esto es una base, tengo que decir a qué escala lo mando. Bueno, si no quiero hacer nada, mando todos los elementos del grupo al 1 del cual. Y uno podría pensar que esa forma de decir que el 1 sea una representación es vía este morfismo de álgebras. De hecho, para tener una representación es necesitar un morfismo de álgebras y es vía este. Y la idea es que después tenemos allá el dual. Y dijimos, el dual algo tiene que ver con poner a actuar sobre el espacio vectorial, pero no G, sino G a la menos 1. Entonces, uno podría dar otra transformación lineal, pero esta no es en principio transformación lineal. Tengo una base, le digo a dónde lo voy a mandar. Y uno lo que puede ver es que esto en realidad, sabemos que invertir no preserva el orden, o sea que no puede ser de álgebras. Sino que invertir intercambia. Lo que ocurre es que esto es un morfismo de lo que se llama de anti-álgebras. Es como que preserva el producto, pero lo preserva al revés. O sea, S de G por H es S de H por S de G. Y tener una álgebra de Hopf
de nuevo, no lo voy a escribir propiamente, pero se puede decir como rápido a partir de esto. Es tener un álgebra, este es un álgebra, y cuando hable de álgebra en general me voy a referir a álgebra asociativa con unidad. Implícitamente es lo que uno está mirando. A la que uno le pide tener un morfismo de este estilo, que sea un morfismo de álgebras, o sea, de H en H tensor H. Un morfismo de H en el cuerpo, que también sea de álgebras. Y hay una compatibilidad entre este delta y este epsilon. Cuando uno dice tener un 1, pide una cierta unidad, o sea que la unidad, que multiplicar por él no haga nada. Bueno, acá uno habla de una counidad, un axioma de counidad. Y uno habla de la asociatividad del producto, y uno habla de una coasociatividad del producto. Como que de lo mismo, si yo quiero repetir el delta, de lo mismo que lo repita atrás o adelante. Ese es como el juego. Y uno habla de este morfismo, que se va a llamar antípoda, que satisface cierta compatibilidad con todo lo anterior. Si uno tiene todo esto, tiene un álgebra de Hopf. Y si tiene un álgebra de Hopf, lo que puede hacer es mirar los H-módulos. Porque como tengo un álgebra, o sea, tengo un anillo en particular, pero como además tiene toda una estructura lineal, o sea, todo lo que estoy mirando son espacios vectoriales, toda la cuestión de bien lineal. Entonces, uno se podría preguntar, ¿qué hago acá? Y uno puede ver que a partir de tener el delta, el epsilon y el s, uno tiene todas las otras estructuras que hablé antes de tener esa estructura de categoría tensorial. Las álgebras de Hopf dan iguales a categorías tensoriales. Así que, por así decirlo, un poco de ahí viene mi idea de tener cerca las categorías tensoriales. O sea, cuando estaba haciendo álgebra de Hopf y uno quiere empezar a mirar la teoría de representaciones, estaba mirando categorías tensoriales. Vamos a ver un poquito de nuevo a grupos. Y ver otras cosas más. ¿Qué es lo que uno ve cuando empieza a mirar teoría de grupos? Hablamos de tener módulos simples. Entonces, vamos a ver un poco, volvemos a grupos. Grupo finito. Vamos a hablar de lo que estamos en el grupo finito. Uno podría hacer un juego de decir, bueno, yo hablé de que tenga la descomposición de Jordan-Held. Entonces uno podría decir, bueno, uno podría ver como que cualquier representación de alguna forma la construyo a partir de representaciones simples. Entonces en principio quiero saber qué pasa con las representaciones simples entre sí. Entonces uno se va a preguntar, ¿cuántos morfismos puede poner entre dos representaciones simples? Entonces, podría ocurrir que el B y el W sean isomorfos. Entonces, si estoy diciendo que son isomorfos, en particular estoy diciendo que existe un isomorfismo. Digamos que acá existe un isomorfismo F. Bueno, lo que uno puede probar es que, esencialmente, ese es el único morfismo que puedo poner. Y si no son isomorfos, no puedo poner ninguna función. Eso es lo que se conoce como lema de Jordan. El tema está después en decir, bueno, yo dije con esta idea de que por ahí voy a querer como construir toda mi categoría a partir de representaciones simples. ¿Cuánto puedo construir a partir de eso? Entonces la idea es que hay uno que habla de... Uno lo puede ver justamente en álgebra lineal, de que uno ya ahí hablaba de operadores semisimples y de poder ver que todo espacio T estable tenga un complemento que también sea T estable. Estaba como encubriendo cosas, es decir, en el contexto de grupos, tener todo G submódulo tenga un complemento que también sea un G submódulo. Y como estoy hablando de dimensión finita, si todo G submódulo tiene un complemento que también es un G submódulo, lo termino descomponiendo en una suma directa de G submódulos simples. Porque si cada uno de los sumandos no es simple, sigo partiéndolo y como es dimensión finita, en el momento termino. Entonces ahí me viene la idea de
pensar si puede o no ser semisimple. Y habla de ser semisimple no en la categoría, de que todo objeto se descomponga como suma directa de objetos simples. Suma finita. Sí, estamos, como estoy dando representaciones de dimensión finita, en general uno quiere hablar de sumas finitas. Sí. Entonces acá es donde viene el teorema de Magic. Me da una forma bien compacta y directa de saber cuándo la categoría es semisimple. Lo que ocurre es que esta categoría es semisimple y solo si. Y acá uno va a empezar a entender el juego, de que uno inocentemente decía, fijo un cuerpo acá. Y es un punto fundamental saber sobre qué cuerpo estoy mirando mi grupo. Lo importante de acá es que la característica del cuerpo, bueno, la costumbre de usar el inglés, la característica del cuerpo no divida al orden del grupo. Eso uno lo puede ver en el ejemplo más inocente de grupo, en el cual, a ver, si yo me veo en los números complejos, tengo característica 0, hay que tener cuidado de geométricamente cerrado, hablar las cosas que no estoy teniendo. Me olvidé de decir eso, lo digo ahora realmente. Pero entonces, bueno, vamos a los números complejos. ¿Por qué geométricamente cerrado? Porque en el fondo estamos haciendo álgebra lineal, o sea que vamos a analizar polinomios minimales de cada operador, porque como tengo un morfismo de G en los automorfismos, estoy mirando operadores lineales. Le voy a querer mirar sus polinomios característicos. Si no estoy en geométricamente cerrado, tengo problemas ya de por sí en la factorización. ¿Lo solucionamos? Bueno, de última completo mi cuerpo, por ahí que haya hecho Galois, cosas por el estilo. Demás, me voy a la clausura algebraica, me voy a un cuerpo más grande donde tenga todas las raíces. Si estoy en característica 0, los complejos. Entonces soluciono la parte de factorizar los polinomios. Y uno dice, bueno, pero todavía hay problemas con la característica. Sí, porque hay fenómenos bastante raros que me pueden dar la característica. Y para mí uno bien simple que se puede explicar desde el ejemplo más chico en el cual uno diría, bueno, ¿puedo o no tener semisimple? Volvemos al ejemplo inicial de grupo cíclico. Pero no voy a tomar cualquier grupo cíclico. Lo voy a simplificar más todavía. No voy a tomar cualquier n, sino que voy a tomar orden que sea un número primo. Por eso voy a cambiar la letra P para que ya les dé la idea de que va a ser primo. Entonces, dijimos que tener una representación era lo mismo que tener un automorfismo del espacio vectorial, tal que T, en este caso la P, me dé la identidad. Entonces, lo que estoy diciendo a nivel de transformación lineal es que tengo una transformación lineal tal que x a la p menos 1 la anula. Está en el anulador. O sea que si quiero buscar el minimal, tengo que buscar el divisor de ese señor. Si estoy sobre C, ese polinomio sé que lo factorizo muy bien. Menos 1, x menos una raíz de la unidad de orden p, que pueden tomar la primera más chiquita, y así sigo. X menos la raíz a la p menos 1, porque sé que todas las raíces son la primera y sus múltiplos. Donde el 1 lo pienso como elevado a la 0, justamente. Pero ¿qué pasa si lo hago en el caso en que la característica sea justo P? Porque de última eso, muchas de esas cosas podría ser en cuerpos algebraicamente cerrados que no tengan justo la característica P. En característica P, ejercicio combinatorio muy lindo, esa es la factorización. Porque esencialmente, porque cualquier PK entre 0 módulo P, si K está entre 1 y P menos 1. Comienzo el teorema de Lucas. Entonces me cambia un montón. Porque ahora, en lugar de... ¿Qué ocurre en este caso? Todas las raíces aparecen a la 1. O sea que si voy a mirar cuál va a ser el minimal de mi T, se va a dividir completamente, se va a hacer diagonalizable. Entonces voy a tener autoespacios, y cada autoespacio es un G es un módulo. Lo que ocurre sobre ZP en C es que todos los módulos simples son de dimensión 1.
Y la acción viene dada por una de las P raíces de la unidad, donde al 1 lo pidieron como la raíz a la 0. Entonces ya está, ya sé cuáles son todos los homódulos, cuáles son todos los módulos simples. El teorema de Magic me dice que todas las representaciones son semisimples, o sea que son sumas directas finitas de esas representaciones. Pero tiene característica P, y ahora el polinomio minimal es un divisor de x menos 1 a la P. Entonces, puede no diagonalizarse. Justamente, el problema está en que acá no es semisimple mi categoría. Entonces, en lugar de mirar simples, tengo que mirar, en este caso, mirar la idea de qué significa que algo sea indescomponible. Indescomponible quiere decir que esencialmente a mi B no lo puedo escribir como una suma directa de dos submódulos. Puede tener submódulos, pero no le encuentro complementos que sean submódulos. Ninguno de los complementos lineales que tiene es un submódulo. Esa es la idea de indescomponible. ¿Y cuáles van a ser los indescomponibles? Uno es el único posible autovalor, porque este es el polinomio, o sea, el polinomio minimal divide x menos 1 a la p. Entonces, lo que van a aparecer acá son los bloques de Jordan de autovalor 1. Esencialmente, tener una transformación lineal de este estilo es tener un bloque de Jordan donde el tamaño es menor o igual que p. Porque le tengo que pedir que a la p se me haga 0. Y uno puede probar que todos estos son indescomponibles. Y son todos los indescomponibles que tengo para ZP en un cuerpo algebraicamente cerrado de característica P. Ese es el juego. Entonces acá es bien fundamental sobre qué cuerpo estoy trabajando. La característica positiva me trae todo un caos de problemas, como un montón de fenómenos que en característica 0 no los tenía. Bien. Entonces ahora vamos a poder decir un poco del último ingrediente de esto de categoría simétrica. Para poder ahí hablar un poco de por dónde van algunos intereses bien recientes. Supongamos que yo tengo dos módulos. Los puedo tensorializar de una forma o de la otra. Y hay una forma bien simple de ir de uno al otro, que es agarro B tensor W y lo doy vuelta a W tensor B. Y la acción, recuerdo que era, todo elemento G actuaba en los dos lugares vía G. Entonces, si lo doy vuelta, es como, y doy vuelta a la acción, da lo mismo. O sea que esa forma de dar vuelta es un morfismo de G módulos. Y es un isomorfismo. Que justamente lo aplico dos veces y estoy dando vuelta a B tensor W a W tensor B y vuelvo a B tensor W. Esa es la idea de tener una categoría simétrica. El dato extra que le agrego es una colección de isomorfismos para cada par de objetos, que me da vuelta al producto tensorial. Esa es la idea. Entonces, categoría simétrica viene como a como axiomatizar lo que pasa con grupos. Y son muy buenas en el sentido que justamente simétrica no es solo por esta simetría que tiene, sino porque justamente hay como uno lo puede ver como que hay cierta acción de grupo simétrico dando vueltas por ahí. De ahí viene un poco el nombre también. A partir de estos señores que uno tiene ahí. Entonces uno se podría preguntar, ¿podría tal vez conocer todas las categorías simétricas? ¿Cómo hago para describir todas las categorías simétricas? Hay un ejemplo bien simple de categoría simétrica sobre cualquier cuerpo, en particular sobre los complejos, que es hacer lo siguiente, hablar de lo que se llaman como
superespacios vectoriales. Lo que hago es agarrar espacios vectoriales, que como acá lo puse en minúscula, me estoy refiriendo a la dimensión finita. Lo digo oralmente, no lo escribo, pero todo lo que estoy hablando es de dimensión finita. Lo parto como una suma de dos cosas. Y si quiero mirar transformaciones lineales, no voy a mirar cualquier transformación lineal. Voy a mirar las transformaciones lineales que me respeten. La parte par y la parte impar. Que el nombre super viene de allá enfrente, de la física. No pregunten cómo aplicarlo o no, yo no sé. Pero va por ese lado. Y de hecho, modelar vía categorías tensoriales viene de problemas de la física. Ahí ligeramente puedo saber algo más, pero no mucho. No sé si vos, Gastón, también después de contar algo más. No te metas a mí. Bien. Es algo que deberíamos, uno de mis temas pendientes es aprender mejor para poder entender mejor los problemas que vienen y todo. Pero bueno, o sea, ahí el nombre sí vamos a decir lo que viene justamente de ese lado. Producto tensorial, la idea es que uso que esto es par y esto es impar. Si yo quiero hacer B tensor W, lo tengo que descomponer en par e impar. Y yo sé que el producto de dos pares me da par, pero también me da par el producto de dos impares. Y para que algo me dé par, tengo que pedir que uno de los dos lados sea impar. ¿No? Esto tiene sentido porque este B es la suma directa de B0 y B1, este W es la suma directa de W0 y W1, entonces el producto tensorial se identifica canónicamente con estos cuatro sumandos. Y lo que hago es partir los que dan par y los que dan impar. Esa es la idea. Entonces con eso estoy dando la estructura tensorial. El cuerpo es de dimensión 1, o sea que para identificarlo identifico como que sea par, porque quiero el 1. O sea, el 1 no tiene que hacer nada, entonces debería ser par. Y todo objeto, en definitiva, es una combinación lineal de copias del cuerpo en grado 0 y copias del cuerpo en grado 1. Hay como dos objetos simples. Los dos son de dimensión 1, pero es como uno en parte par y uno en parte impar, y tomo sumas directas de ellos. Esa es la idea. O sea, isomorfo a eso. Porque no estoy poniendo ninguna otra estructura, solo mirando espacios vectoriales con la partición esta. Y lo que ocurre es que uno puede dar una trenza que no sea lo de arriba, de solo dar vuelta a las cosas. Vamos a hacer un pequeño precio. Y el pequeño precio es mirando las paridades. Aquí mando B tensor y W. Lo voy a hacer en el caso en que los dos sean homogéneos. Los dos pertenezcan a la parte 0 o a la parte 1, porque de última después quiero que eso sea una transformación lineal, o sea que después lo extiendo linealmente. No hago nada raro. Con definirlo en la parte homogénea ya estoy bien. Y entonces, casi que voy a ir a eso, solo que el precio que voy a pagar es poner un -1 a la IJ. O sea, voy a poner solo un signo, pero es más, voy a poner el signo solo cuando los dos sean impares. En el resto de las cosas los voy a dar vuelta. Ese pequeño cambio me hace que esta categoría sea muy distinta de la de espacios vectoriales. Muy distinta. Es como que no puedo construir, bueno, ahora funtores tensoriales buenos de los superespacios vectoriales en los espacios vectoriales. Un funtor bueno no lo puedo construir. Y entonces, a la idea de reconstruir, ahora voy a ir un poquito más rápido, solo, o sea, sin definir tanto, pero diciendo qué tipo de resultados uno tiene. En principio, una cosa más de rep de G. Yo tengo una forma rápida de ir vía funtores a los espacios vectoriales de dimensión finita. Porque tengo una representación en un espacio vectorial.
¿A qué espacio vectorial voy a parar? El mismo. Lo que me hago es olvidarme de que es una representación. Por eso a eso se llama funtor de olvido. Ese funtor de olvido es muy bueno, porque el producto tensorial de representaciones va a parar a el producto tensorial de los correspondientes espacios, porque son ellos mismos. Y la estructura yo se la daba sobre el producto tensorial de ellos mismos. Entonces, es un funtor tensorial, es algo muy bueno, tiene muy buenas propiedades. Y a partir de este funtor de olvido, uno puede reconstruir el grupo. El grupo lo puede ver con tener que ver con ciertas cosas de este funtor. Entonces, de líneas, en principio esto en los 90, miró categorías simétricas que tuvieran de este tipo de funtores, funtores que vayan a Beck buenos. Y que lo que pedí, o sea, si uno tenía una categoría tensorial simétrica a Beck más una propiedad, tal vez técnica, de C, tiene que ver con que uno tiene que pedir que no crezca demasiado la categoría, por así decirlo. Uno podría probar si C tenía que ver con algo de representaciones de grupos. Pero este G era un grupo algebraico. O sea, los grupos algebraicos se directamente la fin, ya uno tiene como haber incorporado que fuera. ¿Qué eso tiene que ver con geometría algebraica? O sea, como la parte de tratar de hacer la geometría diferencial desde el punto de vista de álgebra, de polinomios y no de funciones diferenciales. Desde ese lado. Y hay una idea de grupos ahí. Entonces uno podía ver que toda categoría era esencialmente de ese estilo. Y después por alrededor del 2000, lo que hizo fue como decir, bueno, no quiero una categoría simétrica que vaya a Beck. ¿Por qué? Porque en particular, Super Beck no puede ir sobre Beck. Una idea de que este funtor sea como una especie de surjetividad. Entonces, lo que se dio cuenta de que reemplazar esta condición de que vaya a ir sobre Beck, reemplazarlo por otra condición, y poder decir que C tiene que ver con representaciones de G, donde G ahora es un supergrupo algebraico. Y la idea es que esencialmente hay algo que se puede definir como supergrupo algebraico, que entonces ahora terminas teniendo funtores de este estilo, pero no a Beck, sino a ese Beck. Y entonces uno dice, bueno, toda categoría simétrica la recupero de esta forma. ¿Con qué tiene que ver un poco de que uno va a grupos, supergrupos algebraicos? Esencialmente tiene que ver con que hay algo que se llama categoría tensorial simétrica incompresible. Y la idea es que uno no puede tener un funtor subjetivo sobre ella, salvo que, o sea, de ella no sale un funtor subjetivo, son como las más chiquitas posibles, uno no las puede como achicar más. Uno puede definir esta idea de que los funtores sean subjetivos y como, bueno, ¿qué nos ocurre con las estructuras lineales? Si yo tengo un morfismo subjetivo, sé que tengo un cociente, y entonces en realidad más que quedarme con el objeto, me podría quedar con el cociente. Bueno, no puedo cocientar más. Si tengo algo de dimensión 1, no puedo cocientar más. Entonces, los espacios vectoriales es como una idea de eso que sea como dimensión 1. Los superespacios vectoriales también son incompresibles. Solo que tiene ese pequeño detalle de cambio de la trenza que los hace de esa forma. Y cuando uno mira sobre C, las categorías incompresibles son Beck, SB. Y entonces uno va a esta parte de ir a la física, saber que las categorías simétricas se aplican, entonces dice, bueno, vengo a querer construir todas las categorías simétricas, sobre C las tengo construidas. Pero aunque parezca raro, también me interesan las categorías simétricas en característica positiva. Porque en el fondo yo lo que quiero es como modelar cómo se descomponen. Dijimos que queríamos categorías semisimples. O sea, no lo dije, pero o sea, como uno trata, en primer lugar, de mirar muchas categorías semisimples. Y
Y uno quiere saber cómo se descompone el producto tensorial de dos simples como suma directa de simples, porque como es semisimple se vuelve a descomponer como suma directa de simples. Y son reglas de fusión, que otro nombre que viene de la física y que uno mira mucho. Entonces por eso es como que le interesan esas reglas de fusión. Y le da lo mismo, por algunas razones, que venga de característica cero o de característica positiva. Uno quiere tener reglas de fusión. Entonces uno dice, bueno, tratemos de construir categorías tensoriales también en característica positiva, porque en característica cero las conozco todas, una forma de decirlo, o sea, por lo menos las tengo caracterizadas. Y el primer problema viene en saber quiénes son las incompresibles, por lo menos semisimples. Y uno diría, ¿podré construir más? ¿Qué puedo hacer? En principio quisiera categorías semisimples. Red de ZP sobre K, donde ahora fijo que la característica de mi cuerpo sea P, S por más que lo teníamos acá, sé que esto, por lo que dijimos, no es semisimple. Pero lo que uno puede hacer es, fíjense que mucho de lo que uno estaba haciendo antes es como querer hacer el álgebra pero a nivel ahora categórico. Entonces, bueno, una de las cosas que uno puede hacer a nivel categórico tal vez es como hacer ciertos cocientes. Es bien técnico, pero la idea es que uno pasa un cierto cociente que se llama semisimplificación. Esta no es semisimple, hago algún cociente y lo hago de modo bueno para que eso sea semisimple. Por eso se llama semisimplificación. El problema está en que este señor puede tener muchos objetos simples. Porque los objetos simples de acá vienen de ciertos indescomponibles acá. Y puede haber finitos simples, pero incontables indescomponibles. Y muchos de esos pasar acá abajo, como simples. Entonces, ahí tendría problema. Pero esta es buena, esta es una linda. Los indescomponibles sabíamos ya que eran P, no eran más que P. Eran como, o sea, los bloques de Jordan, de tamaño 1, de tamaño P. Pero yo estoy haciendo un cociente. Y en ese cociente, lo que va a ocurrir, celeste y blanco, estamos bárbaros en estos días, es que en el cociente es como que me sobreviven todos menos 1, me quedan P menos 1. Y esta categoría es lo que se llama la categoría de Morlinde asociada a P. Esa es una categoría simétrica, porque viene una categoría simétrica de acá arriba. O sea, hereda la estructura tensorial, hereda además la estructura simétrica. Es semisimple, con finitos simples. Es del tipo de categorías que yo quiero. Y tiene una cierta acción de ZP. Y hay algo muy loco, es que en algún sentido justamente ZP uno lo puede ver adentro del grupo simétrico de P elementos, porque mira el P ciclo, los P ciclos, o sea, mira uno y todas las potencias de él. Eso es una copia de ZP adentro del grupo simétrico. Gracias a esa acción, hablándolo así rápido, uno puede probar que esto podría aparecer como cociente de categorías de fusión. Categorías de fusión son las que son semisimples con finitos objetos simples. Y entonces, no es tan enunciado de esa forma, pero tiene que ver con eso. Ostrich probó que si tiene C una categoría de fusión sobre el cuerpo K que tengo arriba de característica P, entonces él puede encontrar un funtor que vaya a parar a ver P. Siempre. Y cuando uno mira la prueba tiene mucho que ver con esa acción. O sea, con mirar la acción del grupo cíclico que viene de verlo adentro del grupo simétrico. Y el grupo simétrico uno lo tiene porque tiene una categoría simétrica. Entonces como que desde el punto de vista de estructuras es muy lindo de ver así, de esa forma. ¿Qué ocurre con ver P? Esta categoría contiene a los espacios vectoriales, porque es como, este L1 es la unidad de mi categoría tensorial. Tensorizar contra él no hace nada.
Y si tomo sumas directas de él, es como que me genera una copia de Beck. Cuando los tensorizo, terminan haciendo lo mismo que hace lo que hago con la categoría SB. Entonces puedo pensar que SB también vive adentro. Y hay una categoría más, que es una subcategoría más, que es ver P+, que es quedarme con las cosas que tienen índice impar, L1, L3, L5 y demás. Estas tres viven acá adentro. Bueno, hay que hacer algo, de hecho hasta hace poco no era completamente cierto eso, pero las categorías incompresibles en característica P tienen que ver con esas cuatro. En parte gracias a este resultado. Entonces, el juego ahora es pensar, yo no termino de entender por qué, pero la gente que está trabajando en esto entiende que justamente lo que habría que hacer es hacer un juego de lo mismo que hice acá con superespacios vectoriales, hacer una especie de grupos algebraicos o algo por el estilo en ver P. Y con eso uno conocería todas las categorías simétricas en característica positiva. Desde ese lado, estos grupos algebraicos tienen que ver con álgebras de Lie. Las álgebras de Lie en característica positiva se vuelven como bastante interesantes. Y además hay una cuestión de que cuando uno mira una álgebra de Lie en característica 0, va a lo que se llama su álgebra envolvente, que es una álgebra de dimensión infinita. Entonces, como tal, las representaciones simples son infinitas. De hecho, uno mira las de SL2 y están parametrizadas por los números naturales. Y uno no quiere ese tipo de categoría, uno quiere algo medio finito. Bueno, eso justamente en característica positiva como que en algún sentido se corrige, porque uno mira como álgebras envolventes restringidas. Otra cosa, aunque la categoría para la parte de semisimplicidad y demás, es el fenómeno este de ZP. En característica positiva sí, hay problemas con la parte semisimple y demás. Pero de cualquier forma empieza a ser interesante el juego de hacer teoría de Lie en característica positiva. Y ahí es, bueno, ya es donde me estoy metiendo ahora, y es parte de la idea de por qué venía a presentar esto como algo que viene desde grupos, desde algo como muy inocente, porque recuerden que empezamos con los ejemplos iniciales de grupos, a lo que se está haciendo ahora en cosas en característica P. Por decir como pequeña cosa más, justamente bien que es relacionado conmigo, o sea, desde parte de Gershoff, uno mira una parte muy combinatoria de sistemas raíces. Y la idea a futuro es justamente aplicar todo eso que uno conoce de sistemas raíces, que viene de la teoría de Lie clásica, en el contexto de característica positiva, para empezar a entender algunos ejemplos de estas categorías simétricas que uno tiene dando vuelta. Eso es todo. ¿Hay una pregunta o comentario? ¿Viene de alguien? Cero cosita. ¿Ninguna? Bueno, quizás, le digo yo que no le hacen a ninguna. ¿Por qué aparecen este tipo de cosas no semisimples? Va, comentario o pregunta. Semisimplificación, porque en la realidad aparecen cosas no semisimples en la física. Y no se entienden. Entonces se trata de semisimplificar para entenderla. Pero cuando se semisimplifica, aparecen cosas muy nuevas que tampoco se entienden. O sea que se complica. Sí, entonces semisimplificar es como simplificar, pero más o menos. No, bueno, tiene un doble motivo. Por un lado, uno quiere construir categorías semisimples que no sean las que uno conoce. Entonces el proceso de semisimplificación produce algunas nuevas. Y en otros, lo que tiene que ver con superar álgebras de Lie sobre los números complejos. O sea, conocer la teoría de representación de superálgebras de Lie no se conoce mucho, y una cosa que están haciendo Serganov, Heideldorf y demás, es vía semisimplificar, limpiar un poco, o sea, justamente las superálgebras de Lie las miran de lo que viene de la física. Quieren entender cómo hay descomposiciones o cosas que ocurren de la teoría de representaciones. La categoría no es semisimple, hay problemas, la semisimplifico y empiezo a saber que por lo menos algunos objetos aparecen adentro, y a partir de ahí empezás sí a reconstruir. Lo que antes no podías hacer es como que le limpias un poco el ruido de todo lo que no es semisimple, mínimamente sabes que algunos objetos aparecen, y cuando ya sabes que algunos objetos aparecen te tirás a construir cuáles son los otros. O sea que sí, de verdad lo simplifica. Eso como que intuitivamente lo entendí así, hay que ir a ver bien las cuentas lo que hacen, pero es como lo que le empezó a dar resultado. Sí, se pierde información, pero se gana a entender. Sí.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿La agradecemos zona de a... simplificación sigue siendo concreta o qué tipo de cociente? Es explícita. Sí, es explícito. Porque lo que vos haces es, digamos que por así decirlo, en primer lugar, mantenés los objetos, y lo que vos cocientás a nivel de los morfismos. Tenés que tener una idea de alguna traza, que en este caso, en el caso de categorías como esta, es directamente la dimensión. Pero la dimensión que vos la ves como un número entero que lo llevas a característica P. Este señor tiene dimensión 0. O sea, en el fondo mirás la traza, entonces en particular mirás la dimensión del objeto. Si un objeto tiene dimensión 0, como sería este, porque el P lo llevas a 0 en característica P, lo haces desaparecer. Pero formalmente hablando, primero tomás todos los objetos y cocientes a nivel de los morfismos. Por los morfismos que son lo que se llaman negligibles, que tienen alguna cuestión con respecto a la traza. ¿Y esto es compatible con la intuición de forzar todos los, como lo llamaste, indecomponibles a ser simples? Sí. En algún sentido, justamente, ¿por qué llegar a los negligibles? Es entender un poco eso. Definís una idea de traza, como la traza que te definís para espacios vectoriales, solo que la pedís para tu categoría tensorial. Y lo que vos pedís es matar morfismos que compuestos con otros siempre tienen traza 0. Y eso tiene que ver con hacer que los indecomponibles pasen a ser simples, pero aquellos que tienen esa especie de dimensión, que es la traza de la identidad, igual a 0, los mataste. Porque o sea, a la identidad, que ahora pasa a tener traza 0, vos la estás matando. Y si mataste la identidad, el objeto es como el objeto 0. Y al matar trazas, cosas que generan isomorfismo, se transforman en isomorfismo y por eso se colapsan. Exactamente. De algunos submodos. Y por eso también se me simplifica, porque dos objetos que antes tenían algunos morfismos, en realidad esos morfismos eran negligibles todos. Entonces pasan a tener un hom 0 porque son dos indescomponibles que no son isomorfos. Ese es el juego. Gracias. De nada. El gran problema es ese, que después pasás a tener... Podés tener un montón de simples. O sea, en este caso, como la cantidad de descomponibles era finita de entrada, sabés que semisimplificar te da algo bueno, porque va a tener solo finitos simples. Pero cuando semisimplificás cualquier cosa, categorías que son salvajes, en el sentido que tienen muchísimos indescomponibles, ahí podés o no tener finitos simples en el cociente. Supongo que todavía no saben ver un morfismo en la semisimplificación como una función. Siguen trabajando con cocientes. Sí, en principio no tiene eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradecemos Iván, ¿no?